Capítulo 29 de Génesis. Jacob ha dejado la casa de su padre y de su madre. Se ha ido a Harán. Va a buscar a su tío Labán porque su padre le encomendó que no se fuera a casar con ninguna de las mujeres de Canaán, sino que fuera a buscar entre sus parientes con quien casarse. Y aun cuando hemos conocido a Jacob como un tramposo, aun cuando hemos conocido a Jacob como un suplantador, como alguien que suplanta, que toma el lugar de otros, y aun cuando hemos visto que tiene ciertas características que son de dar miedo, de todas maneras vemos cómo Jacob ya está empezando a ser transformado por Dios. Está empezando a ser transformado por Dios. Él, aun cuando no tenía por qué obedecer a su padre, decide que va a hacer caso de lo que su padre le dice y sale en camino hacia Harán. Durante ese camino, durante ese viaje, el Señor se le aparece, como pudimos ver la semana pasada, en un lugar que se llamaba Luz, pero a que Jacob le cambió de nombre y le puso Betel, la casa de Dios. Y vimos que le puso la casa de Dios porque ahí en donde él se quedó a dormir, tuvo un sueño, tuvo una visión en sueños de una escalera que tocaba la tierra y que llegaba hasta el cielo. Y miraba los ángeles que subían y bajaban a través de esa escalera. También escuchamos cómo Dios le hizo una promesa, le reiteró la promesa que le había hecho a Abraham, le reiteró la promesa que le había hecho a Isaac, y ahora la promesa era para él, ahora la promesa él podía esperarla y ahora él estaba anticipando de nuevo la manifestación del Señor en su vida. Y una de las cosas que hizo Jacob mientras estaba ahí en Betel, nos dice en el capítulo 28 y el versículo 20, que hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos aquí, Jacob no está dándole a Dios una condición para ir con él, sino que simplemente está él diciendo: ok, si Dios va a ir conmigo, si Dios me va a acompañar, si Dios va a caminar conmigo, si Dios me está prometiendo que Él me va a llevar y me va a traer y que Él va a estar conmigo a través de todo este viaje y me va a volver a la casa de mi padre, entonces yo voy. Entonces yo lo sigo a él. Y hoy vemos en el capítulo 29 que eso fue precisamente lo que Jacob hizo. Él creyó a Dios y así como Abraham y así como Isaac decidió tomar ese paso de fe, de seguir las instrucciones de Dios. Y la presencia de Dios no se dejó esperar. Miren en el capítulo 29, comenzando con el versículo 1, en donde se nos dice: Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo cerca de él había 3 rebaños de ovejas, porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas. Después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo. Y Jacob les dijo: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos respondieron: somos de Harán. Les dijo entonces: ¿conocen ustedes a Labán, al hijo de Nahor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Noten, inmediatamente se empieza a ver la fidelidad de Dios aquí, porque Jacob decidió creer la promesa de Dios, Dios se manifiesta y su promesa se empieza a cumplir y el plan empieza a desenvolverse delante de él, aunque él todavía no se estaba dando cuenta. Eso debe ser una gran motivación para nosotros para creer a Dios y hacer lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? Porque si Dios nos está diciendo algo en su palabra y nos está prometiendo que Él va a estar con nosotros y nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar, y si hacemos lo que Él nos dice, entonces nuestro deseo debe ser, nuestro anhelo debe ser hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque al hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos, entonces Él se va a manifestar. Pero hay mucha gente que pide consejo, hay mucha gente que lee la Biblia, hay mucha gente que quiere saber lo que Dios quiere que haga y le lee uno la Biblia claramente y le está diciendo lo que la Biblia dice, le está diciendo: estoy seguro que esta es la voluntad de Dios para ti en este tiempo y en esta circunstancia. Y lo escuchan y como me decía mi mamá a mí cuando era chavalo, me decía: Carlos Manuel, te entra por un oído y te sale por el otro. Y aun cuando eso es lo que hacen, quieren enviar a Dios a obrar en sus vidas.
Aun cuando eso es lo que hacen, quieren ver el poder de Dios manifestarse en ellos. Y no funciona de esa manera. ¿Sí? Miren, si yo tomo a un niño y lo pongo aquí en la plataforma y lo volteo hacia enfrente y le digo, niño, déjate caer en mis brazos, yo te voy a cachar y nada te va a pasar. ¿Qué me va a comprobar que ese niño cree que yo puedo hacer lo que digo que voy a hacer? ¿Cuál es la única prueba que yo puedo tener de que ese niño cree lo que le voy a decir? Que se deje caer para atrás. Si no se deja caer para atrás, quiere decir que no confía en mí. Quiere decir que él piensa que yo le estoy diciendo una mentira. Quiere decir que él piensa que yo le quiero jugar una broma. Entonces no va a poder ver que estoy lo suficientemente fuerte para sostenerlo, para cacharlo. Se va a quedar siempre con la duda en su mente de si se hubiera dejado caer, si yo lo hubiera podido cachar. Así cuando el Señor nos dice a través de su palabra que hagamos ciertas cosas, que Él nos manda que hagamos ciertas cosas como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, pero no lo hacemos, entonces ¿cómo esperamos que el poder de Dios se manifieste en lo que estamos haciendo cuando no lo tomamos en serio? Cuando lo escuchamos y decimos, sí es una buena idea, sí quizás tenga razón, pero yo no creo que eso sea lo que Dios quiere para mí. Cuando claramente se está mostrando en las Escrituras que eso es lo que Dios quiere para uno. No puede Dios entonces manifestar ese poder y nosotros no vamos a comprobar que lo que Él nos está diciendo es lo que debemos hacer si nosotros no decidimos que cuando Él nos dice ven, nosotros vamos a poner un pie enfrente del otro y vamos a hacer lo que Él nos dice. A veces nos va a causar trabajo, a veces va a ser difícil. A veces va a ir en contra de lo que nosotros pensamos que debemos hacer o no. Pero si la palabra de Dios dice, no hay para dónde hacernos. ¿Verdad? Si la palabra de Dios, y me voy a referir a los matrimonios en este caso, porque ahorita estoy teniendo mucha consejería matrimonial y es precisamente lo que les estoy diciendo a ellos. Y los que están aquí, que están casados, escúchenlo. Para que a lo mejor capten y no tengan que ir a consejería matrimonial, ¿sí? Pero yo les digo a los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y verán cómo las cosas van a cambiar. Y verán cómo Dios va a obrar en el corazón de ella y va a transformarlo y va a ayudarle a hacer lo que ella tiene que hacer también. Y dicen, ok, lo voy a hacer, pero lo están haciendo. Pero no me ha servido de nada, pero lo voy a hacer. ¿Ok? Y se van. La siguiente semana vuelven igual. ¿Pero qué pasó? ¿Lo hiciste? Pues empecé bien, pero luego me sacó el tapón y ¿qué quiere que haga, pastor? Soy humano. ¿Sí? O la mujer, sométase a su marido como al Señor en todo. ¿Ok? Y se van. Y vienen la semana siguiente. ¿Qué pasó? No, pues él sigue igual, pues yo sigo igual. Oh, pues. Entonces, ¿cómo queremos ver el poder de Dios? O con los jóvenes, sométanse a sus padres, háganle caso. Ellos quieren lo mejor para ustedes. ¿Lo vas a hacer? No, ok, voy a intentarlo. Y luego viene la semana que entra, los vemos y, hey, ¿qué pasó? No, pues le pedí permiso a mi jefe para ir a tal parte y me dijo que no y me enojé y otra vez volvimos a gritarnos y a enojarnos y a todo. Oh, pues. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice para poder ver su poder manifestarse. Noten en el versículo 15 del capítulo anterior, en el capítulo 28, lo que el Señor le había dicho a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Obviamente todavía no había hecho todo lo que le dijo que iba a hacer, así es que él fue el que lo llevó hasta ese lugar y lo protegió hasta llegar ahí, porque ese era el lugar en el que necesitaba estar. Y noten que cuando llega,
Lo primero que hace en el versículo 4 del capítulo 29 les dice: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos respondieron: somos de Harán. Y él les dijo entonces: ¿conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos le dijeron: sí, lo conocemos. Jacob les dijo: ¿se encuentra bien? Y ellos contestaron: él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Noten, tanto estaba Dios con él que Jacob, aun cuando nunca había ido a Harán, aun cuando nunca había ido a donde vivían sus familiares, aun cuando ni siquiera no los conocía, nunca los había visto, llegó exactamente en el lugar en donde tenía que llegar para encontrarlos, y llegó exactamente con las personas que lo iban a dirigir hacia donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, porque creyó a Dios, porque hizo lo que Dios le dijo. No dudó de que Dios iba a estar con él, dio ese paso de fe, se fue hacia Harán, llegó a ese lugar, y ahí a donde llegó, ahí le pudieron dar cuenta de su tío, y le pudieron dar cuenta de que estaba bien, y le pudieron dar cuenta de que ahí, de hecho, viene su hija Raquel con las ovejas. Los que estuvieron aquí el domingo, ¿se acuerdan de lo que hablamos acerca de los 2 discípulos que Jesús mandó a que le trajeran al burrito? No el burrito de carne asada, el burrito en el que iba a montar para ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que hablamos? El Señor les dijo: vayan a tal parte, van a encontrar un burrito atado. Si alguien les pregunta qué quieren con él, díganle que el Señor tiene necesidad de él, y los van a dejar en paz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Así como el Señor les dijo que iba a suceder, sucedió. Y hubieran podido dar un montón de excusas por no ir, ¿verdad? Señor, pero ¿y qué tal si se enojan con nosotros? ¿Qué tal si nos corren a pedradas? ¿Qué tal si no nos creen? ¿Qué tal? Tantas excusas que hubieran podido dar. Sin embargo, no dieron esas excusas. Fueron y encontraron las cosas tal y como el Señor les dijo. ¿Por qué? Comprobaron que Dios era fiel, comprobaron que el Señor Jesucristo sabía de lo que estaba hablando, comprobaron que tenía el poder para moverse sobrenaturalmente y hacer que estas cosas funcionaran como Él dijo que iban a funcionar. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿creemos nosotros lo mismo? Porque si creemos nosotros lo mismo, vamos a hacer las cosas que Él nos dice en su palabra que vamos a hacer, para comprobar que Él está con nosotros y para comprobar que Él es tan poderoso como dice que es. Ahora, cuando no hagamos las cosas que Él nos dice que hagamos, y no queramos seguir sus caminos, y no queramos seguir lo que su palabra nos dice, no nos quejemos entonces de que Dios nunca se manifiesta en nuestra vida como se manifiesta en la vida de otros. Porque no estamos tomando ese paso de fe. Les conté acerca de la aventura que tuvimos mi familia y yo cuando llevamos a Amanda al estudio bíblico para jóvenes. Hace un par de viernes íbamos a un lugar donde no conocíamos, donde no sabíamos en dónde era, ¿sí? Y tenía yo que dar una vuelta a la derecha, y en cierta calle tenía que dar vuelta a la izquierda, y las nomenclaturas de todas las calles estaban tapadas con hojas de árboles y no las podíamos ver. Y iba yo por el camino con tráfico detrás de mí que no me dejaba que me detuviera un poco para tratar de ver la nomenclatura. Y me pasé como 2 o 3 calles y mi esposa me dijo: hey, no estoy teniendo tiempo de leer el nombre de la calle. ¿Cómo vamos a saber en dónde vamos a dar vuelta? Cuando miré que no había tráfico detrás de mí, me detuve antes de llegar a la próxima calle y di una vuelta a la izquierda. ¿Saben cuál calle era? La calle que andábamos buscando. Ahora ustedes pueden decir: es una coincidencia. Ustedes pueden decir: fue suerte. Yo no creo en la suerte ni en las coincidencias. Yo creo en un Dios poderoso que puede dirigirme, que puede guiarme, que puede llevarme a donde necesito estar si tan solo lo sigo con fe. Si hago lo que Él me dice con fe, aun cuando parezca que va en contra de todos mis principios, en contra de todo lo que yo creo, en contra de todo lo que yo deseo, lo hago por fe y confío en que Él se va a manifestar en mi vida. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jacob, pero porque dio ese paso de fe. En el versículo 7 dice: entonces él dijo: como pueden ver, aún es muy de día, todavía no es tiempo de recoger el ganado. Denles agua a las ovejas y llévenlas
a los pastos. Parecía aquí como que Jacob quería hablar a solas con Rebeca acerca de la razón por la que estaba ahí, y les estaba diciendo a los pastores: todavía es muy temprano, llévense a sus ovejas a pastar y luego tráiganlas de nuevo. Pero ellos respondieron en el versículo 8: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños. Entonces se quitará la piedra de la boca del pozo y les daremos agua a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Versículo 11 dice: luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Aquí vemos un lado de Jacob que no habíamos visto antes. Me imagino que aquí se echó a llorar porque se dio cuenta de que Dios le había sido fiel, de que Dios lo había llevado al lugar en donde debía estar, justo al tiempo en el que debía estar ahí. Y se dio cuenta de que Dios hace lo que dice que va a hacer. Y eso le causó lágrimas. Y el ver a su parienta ahí, y el verla en carne y hueso, y el ver que podía hablar con ella, de que sí existía, de que era real, lo llenó de lágrimas, lo llenó de emoción. Ahora, Raquel es una mujer muy famosa dentro de las Escrituras, muy amada, muy estimada dentro de las Escrituras. De hecho, es mencionada en diferentes partes de las Escrituras. Y se nos dice acerca de ella, no solamente que era la hija de Labán, sino que nos dicen las Escrituras que de hecho de ella y de su hermana nació el pueblo de Israel. En Ruth, capítulo 4, cuando Booz toma por mujer a Ruth, la moabita, se nos dice en Ruth 4:11: el pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como ¿quién? Como Raquel y Lea, que era la hermana mayor de Raquel, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Noten lo que se dice de Raquel y Lea aquí: que tu mujer sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Noten cómo se habla aquí de Raquel y Lea. Y no se menciona a Abraham, no se menciona a Isaac, no se menciona a Jacob, se menciona a Raquel y Lea. Y a propósito, Ruth también es mencionada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, los versículos 5 y 6, en donde dice: Salmón engendró con Rahab a Booz, Booz engendró con Ruth a Obed, y Obed a Yesé, o Isaí puede decir su Biblia. Yesé engendró al rey David. Entonces noten la importancia de la mujer en las Escrituras. Sí, esta es una muestra de que en la religión judía, y por ende en la religión cristiana que tiene sus raíces en el judaísmo, la mujer es tenida en muy alta estima. La mujer es tenida en muy alta estima. Contrario a lo que otras religiones hacen, como los musulmanes, como las otras religiones que hacen menos a la mujer, que las obligan a vestirse de tal o cual forma, a traer el cabello de tal o cual forma, etcétera, etcétera. En las escrituras judías, y por eso también en las nuestras, sí, la mujer es puesta en muy alta estima. Ahora, a causa de las malas interpretaciones y la necedad del género humano, hemos caído en muchos errores en cuanto al papel del hombre y la mujer, pero eso no quiere decir que Dios tenga la culpa o que Dios quiera hacer menos a las mujeres. Es simplemente el resultado de una humanidad caída, ¿sí? Pero no es que Dios haya tenido ese plan desde el principio. Únicamente porque nombró a Eva como la ayuda idónea de Adán, no la puso en un plano menor que Adán. Acuérdense, la tomó de su costado. Sí, he oído a predicadores decir: no la tomó de la cabeza para que no se enseñoreara del hombre, pero tampoco la tomó de los pies para que el hombre la pisoteara. La tomó del costado, la tomó de la costilla
para que los dos fueran iguales. Y nosotros como cristianos, varones o varones cristianos, debemos de tener también a nuestra esposa en muy alta estima. Debemos de tener a la mujer en muy alta estima. Porque como vemos, Dios usó a la mujer. Sin Eva, ¿quién de nosotros estuviera aquí? ¿Adán hubiera podido procrearnos a nosotros sin Eva? Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Sin Lea y Raquel, ¿en dónde estaría el pueblo judío? No existiría. Sin María, ¿cómo iba a venir Jesucristo en forma humana? No que María fuera exclusivamente la que tenía que ser, fue la escogida, pero tuvo que ser una mujer a través de la cual Jesucristo viniera en carne a este mundo para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros como cristianos debemos respetar a la mujer, debemos apreciar a la mujer, debemos tenerla en muy alta estima a la mujer, y especialmente cuando se trata de nuestra esposa. Pero a toda mujer debemos respetarla y verla con los mismos ojos que Dios las ve. ¿Sí? Raquel también es mencionada en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, cuando se habla de la matanza de los inocentes, que de hecho era una profecía de Jeremías 31, 15. Mateo 2, 17 y 18 dice: se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. ¿De qué estaba hablando? Que todos los niños que habían nacido durante el tiempo que nació Jesucristo y que fueron muertos, que fueron sacrificados por Herodes el Grande, por su celo, por ser el único rey de Judea, todos ellos, por su descendencia, eran hijos de Raquel. Eran hijos de aquella a través de la cual empezó a nacer el pueblo judío. Y su hermana también, pero se menciona a Raquel. En el versículo 12 de Génesis 29 seguimos leyendo: entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esta noticia a su padre. Al oír Labán estas noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Ahí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente tú eres de mi propia sangre. Y Jacob se quedó con él, noten, todo un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿vas a trabajar para mí de balde solo porque eres mi sobrino? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? O sea, no me quiero aprovechar de que eres mi pariente y tenerte trabajando por nada. ¿Cuánto quieres por tu salario? ¿No te parece ser que Jacob, aunque era tramposo, no era flojo, era trabajador? Había estado ahí un mes y había trabajado de tal forma que su tío Labán apreciaba lo que él estaba haciendo y le estaba diciendo: ¿sabes qué? Trabajas tan bien, eres tan buen trabajador, eres de tan gran beneficio para mí, no quiero tenerte aquí por nada, no quiero que te vayas a ir, entonces dime tu salario. ¿Sí? Jacob lo hemos estado viendo bajo una luz muy mala, su carácter, las cosas que él hacía, las cosas que hizo. Pero aquí de nuevo estamos viendo cómo el Señor ya estaba obrando en él y lo estaba transformando. Era un hombre trabajador. ¿Sí? Y porque sabía que estaba de visita en la casa de su tío, quería ayudarle, quería ser de beneficio para él, para que su tío lo tuviera ahí el tiempo que él necesitara. Me recuerda a mi papá cuando éramos chavalos, mis hermanos y yo, que siempre nos hacía que cada mañana tendiéramos la cama y la teníamos que dejar bien tendida, nada de echar las cobijas así nada más encima, nos hacía que las tendiéramos bien tendida. Y pues mi pensamiento era el de muchos adolescentes: ¿y para qué si me voy a volver a acostar y la voy a destender otra vez? Así ya la dejo como a mí me gusta. Levanten sus calcetines, levanten su ropa interior, guarden sus zapatos, ayúdenle a su madre a lavar los trastes, ayúdenle a aspirar, ayúdenle a hacer esto, a hacer aquello. Y nosotros, pues, ¿por qué tenemos que hacer todo eso? Esa es obligación de los papás. ¿Qué?
Y un día le preguntamos a mi jefe, jefe, ¿por qué todo esto? ¿Y saben qué nos dijo? Un día vas a estar de visita en alguna casa, ¿sí? Y quiero que sepas que todo lo que estás haciendo aquí, lo vas a hacer ahí para que no te boten a los 3 días. Y porque el muerto y el arrimado, como el pez, a los 3 días empieza a apestar. Pero si haces las cosas, si eres servicial, si ayudas, si trabajas, si les das un motivo para que te mantengan ahí y te den la bienvenida ahí por más tiempo, por todo el tiempo que necesites, tienes que ganarte, tienes que granjeártelos, me decía mi papá. Tienes que granjeártelos. Y es cierto. Y ahora yo hago lo mismo con mis hijos. No soy tan exigente como mi papá, pero hago lo mismo con mis hijos. ¿Y saben qué? Padres de familia, todos debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Sí, porque el día que se vayan no queremos que vuelvan. Queremos que se queden a donde se fueron. No es cierto. Yo ni siquiera quiero que mis hijos se vayan de mi casa. Pero es nuestra obligación enseñarles esas cosas. ¿Sí? Y entonces aquí Jacob llega, se pone a trabajar, es de provecho para Labán. Y le sirve en algo y le dice, sabes que no te puedo tener por nada. Porque si no te estoy pagando nada, un día te vas a ir y voy a perder el beneficio de tenerte aquí. Ahora el versículo 16 dice, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Entonces nos empiezan a decir esto porque Jacob, al parecer desde que vio a Raquel se enamoró de ella. Fue un amor a primera vista. ¿Por qué se enamoró de ella? No sé. En estos tiempos se usaba como se usa hoy todavía en las culturas orientales que las mujeres trajeran vestidos largos y trajeran como túnicas y cuando se acercaban a un lugar donde había varones tenían que cubrirse el rostro con velo. No sé, pero Raquel venía con las ovejas, a lo mejor no tuvo chance de cubrirse el rostro cuando Jacob la vio y miró lo hermoso que era y al verla se enamoró de ella y como su misión era conseguir esposa y la miró bella y hermosa, dijo, se armó de mulas Pedro, esta mera. Y es de las mujeres que venía a buscar, de las hijas de mi tío Labán. Sí, pudiera ser, pero ahora nos las empiezan a presentar. Y noten que nos hablan de Lea, porque era la hermana mayor, y de Raquel. Sí, pero nos dice algo acerca de las dos. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Ahora hay muchas opiniones de cómo interpretar este pasaje. ¿Sí? Y hay muchas opiniones de lo que esto quiere decir. Algunos dicen que Lea era fea, era Lea la fea. Otros porque habla de ojos dicen que era visca. Otros que tenía problemas con los ojos, alguna enfermedad o algo. Hay quienes dicen que tenía los ojos azules, pero como en esa cultura los ojos oscuros eran los que se apreciaban, eran los que se consideraban bellos. Al tener los ojos azules o claros lo llamaban tierno. En realidad no se sabe qué es lo que se quiere decir con esto. Pero yo creo aquí que porque en el mismo versículo se contrasta a Lea con Raquel, la cual es descrita como de una bella presencia y era de hermoso parecer. Por eso, inmediatamente, si Raquel era hermosa y de bella presencia, entonces quiere decir que Lea era fea o algún problema tenía con los ojos. Pero yo no creo que ese sea el caso aquí. Porque al estudiar este pasaje, yo creo que si leemos todas las escrituras podemos llegar a una conclusión diferente. Permítanme elaborar un poco. Los ojos en las culturas orientales son de gran importancia. No solo para ver, sino también porque se dice que los ojos reflejan cosas acerca de la persona. Yo no sé si alguna vez han escuchado ese dicho que dice que los ojos son las ventanas al alma. ¿Verdad? Eso es lo que la cultura oriental cree. De hecho, en la Biblia se nos habla acerca del ojo bueno y el ojo malo. Aquel que tiene el ojo bueno es aquel que es dadivoso, aquel que es espléndido en su manera de ofrendar, en su manera de ayudar a los pobres, en las cosas que da a los demás.
La persona de ojo malo es aquella persona que es agarrada, que es tacaña, que es coda. Y se nos dice que aquel que tiene ese tipo de personalidad, su ojo es oscuro. Y lo que el Señor Jesús nos dice en los evangelios es que si el ojo es así de oscuro, ¿qué tan oscuro no será lo que tiene dentro también? Porque si la avaricia y la codicia no deja que la luz entre por la oscuridad que hay en el ojo, entonces ¿qué tan oscuro no será por dentro? Y hay algunos pasajes que nos hablan de los del ojo tierno, especialmente cuando Dios les habla a los judíos en Éxodo 29 acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, en las que les profetiza que va a llegar el momento en el que van a ser entregados a una nación que no conocen y van a llegar al punto en el que se van a empezar a comer sus propios hijos. Y les dice, aquel que es de ojo tierno no va a querer darles, no va a querer compartir con ustedes, porque es malo. ¿Sí? La palabra en hebreo que se traduce tierno aquí es la palabra rak. Rak. Y quiere decir, como la traducción dice, tierno, pero también a través de la Biblia tiene otras traducciones. Por ejemplo, blando, suave, medroso, opacado. Cuando se habla de la palabra blanda, se habla de la palabra rak. ¿Sí? Cuando se habla de un corazón blando, el corazón es rak. Cuando se habla de rak como medroso, quiere decir alguien que tiene miedo, alguien que es cohibido. ¿Sí? Yo creo que lo que se nos quiere comunicar aquí acerca de Lea es que ella era una mujer tranquila, delicada. No era de las que andaban afuera haciendo cosas. Le gustaba estar dentro de su casa, era muy de su casa, era callada. No era alborotera, ¿sí? Era una mujer muy, muy tranquila. ¿Sí? Y ¿se acuerdan cómo se describe a Jacob en Génesis 25, 27? Se describe como un varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Eran igualitos los dos. Eran completamente iguales en su carácter, en su forma de ser. ¿Alguna vez han oído que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen? ¿Sí? Miren a Raquel. Raquel era la pastora de las ovejas de su padre, ella era la que andaba allá afuera en el campo, ella era la que andaba tirándoles piedras a los lobos y a los osos y a los leones que querían atacar a sus ovejas, era la que andaba brincando charcos para sacar a las ovejas de las zanjas en las que se caían, era la que les andaba arrancando las garrapatas y poniéndoles aceite en las heridas. O sea, era una mujer como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Yo quiero sugerirles que este era el caso y que si bien Lea aún no se había casado, porque vamos a ver más adelante que no se había casado, no era por su apariencia, no era porque fuera fea, sino porque quizás su padre no había aprobado de ninguno de los que quizás se habían querido casar con ella. Entonces, sea que Lea era fea o no, y que yo no creo que haya sido fea. Yo creo que si Raquel era hermosa, ella también tenía su propia hermosura. ¿Sí? Lea no fue la que Jacob escogió primero. La que él escogió primero fue a Raquel. Ahora, cualquiera de las dos con la que se hubiera casado cumplía con los requisitos que su padre le dio. Las dos eran hijas de Labán, su tío. Pero él se enamoró de Raquel. Miren el versículo 18. Jacob se enamoró de Raquel y dijo: por Raquel tu hija menor yo te serviré 7 años. Y Labán respondió: es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces noten aquí, Jacob ya había visto a Raquel. Quizás cuando llegó miró a Lea, pero no la alcanzó a ver bien, no le tomó mucho interés. Pero ya había visto a Raquel, él en su mente ya la había tomado, ya la había visto como la persona con la que se iba a casar. Y le dice: por tu hija Raquel voy a trabajar 7 años.
Y noten aquí Labán, es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Noten cómo aquí la respuesta que Labán da sugiere que no creía que pudiera encontrar a un hombre como Jacob entre los hombres de su tierra. Hey, de dársela a otra de los lojonotes que viven por aquí, mejor te la doy a ti. Tú eres pariente, tú eres hijo de mi hermana. Mejor te la entrego a ti. Noten de nuevo aquí la actitud de Labán hacia Jacob. Y él quería tratarlo bien, él quería pagarle su salario. Y la Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario. Y que aquellos que trabajan, la Biblia les dice a los patrones que aquellos que trabajan para ellos no les deben privar de su salario, les deben pagar su salario, les deben pagar el salario justo. Aquí Labán era precisamente lo que quería hacer con su sobrino Jacob. ¿Qué sucede aquí? Versículo 20, así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Noten, tuvo que trabajar 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Ese trabajo sin duda no había sido fácil, pero el amor que sentía por Raquel lo hacía hacer cualquier cosa que tuviera que hacer y pasar por cualquier cosa que tuviera que pasar con tal de cumplir su anhelo de que ella un día fuera su esposa. Muchachas y muchachos, si traen su novio o su novia a casa y sus padres les dicen, ok, está bien, pero espérate un poquito. Necesitamos que te esperes, necesitamos que lo piensen, necesitamos que ella o él vea las cosas con claridad. Cuando salen de ahí el muchacho o la muchacha les dice, pues ni crea tu madre que te voy a estar esperando toda la vida, ¿eh? O la muchacha o el muchacho le dice a la muchacha, pues que ni crea tu papá que voy a estar esperando todo el tiempo, ¿eh? Así es que tú tienes que escoger entre lo que tu papá quiere y lo que yo quiero. ¿Saben qué? Esas son banderas rojas que se levantan y a las cuales deben de prestar atención. Porque si ya desde ahorita les están pidiendo que desobedezcan a su papá, si ya desde ahorita les están pidiendo que hagan menos lo que su mamá les está diciendo, imagínense cuando ya estén casados y quieran llevar la casa de mamá para el día de Thanksgiving o para el día de Año Nuevo, para el día de Navidad. Tengan mucho cuidado, porque si en realidad su anhelo es hacerla un día su esposa o ser un día la esposa del muchacho, ¿saben qué? No estoy hablando de que esperen 7 años, y eso no es lo que el Señor tiene para ustedes. Pero sí que escuchen los consejos de sus padres y que ellos no se opongan o ellas no se opongan a ello. Porque si están oponiendo a ello, ya de eso debe de prender una luz roja que les diga, hey, presta atención a lo que está pasando. Aquí Jacob estuvo dispuesto a trabajar 7 años y vamos a ver que estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años más, porque su amor por Raquel era verdadera. Versículo 21 dice, un día Jacob le dijo a Labán, mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y él se unió a ella. ¿Se fijaron lo que sucedió aquí? Que no se había casado con Raquel. Era por Raquel por la que había trabajado. Pero aquí Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob. Y noten, él se unió a ella. Ahora de nuevo, en esta cultura las mujeres están siempre cubiertas con velos, no se sabe quién es, etcétera, etcétera. Yo no puedo decirles cómo es que Jacob aquí no se dio cuenta que era Lea. El caso es que no se dio cuenta que era ella. Además, dice el versículo 24, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea. Así que le dijo a Labán, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Fijan, noten, el engañador se convierte
en el engañado. Entretengan esta idea. Quizás a Lea le pusieron algún vestido de Raquel. ¿Sí? Quizás a Lea le pusieron el perfume de Raquel. Para que cuando Jacob la mirara con ese vestido dijera, es Raquel. Para que cuando Jacob se acercara a ella y oliera la fragancia dijera, es Raquel. ¿Se fijan por dónde va esto? ¿Qué fue lo que hizo Jacob con su padre? Se fue y se puso los vestidos de Esaú. Fue y se puso pieles de cabra en las manos y en el cuello para que si su padre lo tocaba, creyera que era Esaú. ¿Se fijan lo que está pasando aquí? Pudiéramos decir, como muchos dicen, bueno, esto es lo que se llama justicia poética, ¿verdad? El que la hace, tarde o temprano, la paga. Otros pudieran decir, si estás dispuesto a hacer ese tipo de cosas, entonces tienes que estar dispuesto a que te lo hagan también. Si otros quizás dijeran, hasta citarían la Biblia en Mateos 26:52, en donde Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada o toma la espada, muere por la espada. Todavía otros quizás dirían que Dios castigó a Jacob de la misma manera como él hizo con su padre y su hermano. Y ahora él estaba pagando. Dios estaba haciéndolo pagar lo que hizo. ¿Saben que yo no creo que ninguna de estas cosas sean el caso? Yo no creo que ninguna de estas cosas sean el caso. Quizás esta manera de hacer las cosas era como Labán y su familia acostumbraban a hacer las cosas. Acuérdense que la idea de que Jacob hiciera lo que hizo fue ¿quién? Su madre, Rebeca. Y este es su hermano. Quizás esta era la forma en la que ellos hacían este tipo de tratos y de trueques. Pero también hay algo que debemos recordar y que debemos estar conscientes de que vivimos en un mundo caído en donde cosas malas les pasan tanto a los buenos como a los malos, a los creyentes como a los incrédulos. A veces como creyentes nos pasan cosas malas y pensamos que Dios nos está castigando por nuestros pecados pasados. Oh, Dios aquí me está castigando por mis pecados pasados. Dios aquí me está cobrando las que le debo. ¿Saben qué? Esa es una mentira. Esa es una mentira de lo más profundo del infierno. El castigo de Dios no se va a manifestar hasta que llegue ese día final en el cual van a ser divididos los que van a irse al cielo, los que se van a ir al infierno, y entonces va a comenzar el castigo de Dios. Pero lo que pasa a veces es que lo que estamos sufriendo es las consecuencias de nuestros errores y las malas decisiones que tomamos antes de ser creyentes. A veces esas malas decisiones nos siguen en nuestro caminar cristiano. A veces esos errores tienen consecuencias y hasta que somos cristianos y nos damos cuenta de lo grave que fueron esos errores, nos damos cuenta de que hicimos algo que ahora nos va a venir a traer problemas. ¿Y saben qué? Estamos simplemente sufriendo las consecuencias de esos errores, pero fueron nuestros errores, fueron nuestras malas decisiones que tomamos antes de ser creyentes. Y Dios nos permite pasar por ellas porque quiere que aprendamos, porque quiere que sepamos que todas nuestras malas decisiones van a tener consecuencias aquí en la tierra. Pero a menudo, aun cuando ya estamos viviendo para el Señor, cuando ya estamos tratando de hacer solo lo que le honra a Él, cuando estamos tratando de seguir su palabra, a veces tenemos tiempos de sufrimiento. A veces pasamos por malos tiempos. ¿No es cierto? Digo, ya todos los errores pasados, ya pensamos, ya me libré de todos ellos. Ya tengo 20 años con el Señor. Ya todas las consecuencias pasaron. Ahora estoy caminando con Él. Estoy haciendo lo correcto. Estoy viviendo para Él. Y de todas maneras pasan cosas.
¿Saben qué? Es producto de un mundo caído. Es producto de una humanidad caída. Es producto de vivir en un mundo en el que el pecado está a la puerta, listo, acechándonos, listo para brincar sobre nosotros y hacernos que pasemos malos tiempos. Yo creo que en esos casos debemos recordar lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 2, 18 al 21. Noten lo que dice Pedro aquí. Ustedes los criados, Primera de Pedro 2, 18 al 21, ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cuando sufrimos por nuestros propios errores, por nuestras malas decisiones, ¿de qué nos quejamos? Estamos sufriendo porque hicimos errores y tomamos malas decisiones. Y si lo soportamos, no hay gloria en ello, porque estamos sufriendo por nuestra propia culpa. Pero cuando sufrimos sin hacer nada, cuando sufrimos haciendo lo correcto, cuando sufrimos haciendo lo que se debe hacer, ¿saben qué? Aquí nos dice el Señor, aquí nos dice Pedro, por medio del Espíritu Santo, que entonces ese sufrimiento es meritorio ante Dios. Y luego en el versículo 21 de nuevo noten lo que dice: y ustedes fueron llamados para esto, para sufrir injustamente, para sufrir aun cuando están haciendo el bien, para pasar por tiempos difíciles aun cuando estén haciendo lo correcto. Y luego nos dice: porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Se fijan ustedes? Cristo sufrió por nosotros para darnos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Vamos a sufrir por hacer el bien. Vamos a sufrir por hacer lo correcto. Vamos a sufrir cuando hagamos el bien y cuando hagamos lo correcto. Vamos a sufrir cuando tengamos que amar a nuestro cónyuge. Vamos a sufrir cuando tengamos que someternos a ellos. Vamos a sufrir cuando tengamos que amar a nuestros hijos, aun cuando no son agradecidos. Vamos a sufrir cuando tengamos que respetar a nuestros padres, aun cuando no se lo merecen. Vamos a sufrir, pero vamos a estar haciendo lo correcto. Y ese fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, porque Él fue clavado en la cruz y su sangre fue derramada, no porque Él haya hecho algo malo ni porque haya cometido algún pecado. Sufrió lo que sufrió al ser clavado en la cruz y derramó su sangre por mis errores, por mis pecados. ¿Y saben qué? No se quejó. No se quejó. Y aquí Pedro nos está diciendo, eso es lo mismo que ustedes deben hacer. Entonces, Jacob no estaba haciendo nada malo. No era Dios que le estaba pagando con la misma moneda, no lo estaba castigando Dios y así como él trató a su padre y ahora él le va a hacer. No. Y cuando pasamos por tiempos difíciles no es que Dios nos esté castigando. Son las razones que les acabo de enumerar. Versículo 26 sigue diciendo: y Labán respondió: aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Y no tiene nada de malo la costumbre. Lo único que tenía que haberle dicho a Jacob era: aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que la mayor. Así es que si te quieres casar con una de mis hijas, te tienes que casar con Lea. Versículo 27 dice: cumple esta semana y se te dará también la otra. Si trabajas para mí, otros 7 años. Y cuando habla de cumplir esta semana, las celebraciones de bodas duraban 7 días. Cuando alguien se casaba, la fiesta duraba 7 días. Qué chulada, ¿no? 7 días de fiesta, 7 días de comer, 7 días de celebración, 7 días de fiesta.
Y entonces le está diciendo, cumple con la fiesta o cumple con estos 7 días de tu primera boda y entonces se te da la otra también, pero se te va a dar, pero vas a tener que trabajar 7 años más. Entonces, al parecer, estas 2 bodas se celebraron en el lapso de una semana. Se casó con una, tuvo los 7 días de la fiesta de la boda con Lea, y luego se casó con Raquel, y obviamente iba a tener que tener los 7 días de la fiesta con Raquel. Ahora, en este entonces, no había nada que les impidiera hacer lo que estaban haciendo, nada lo prohibía. Y no se prohibía el casamiento de 2 hermanas con el mismo hombre. Sí, la ley de Dios todavía no había sido dada. Ya era malo, pero la ley de Dios no había sido dada. Fue cuando la ley de Dios fue dada que se dieron cuenta que era malo. Por eso Pablo dice, la ley no es para corregirme, la ley es o la ley no es para salvarme, la ley es para enseñarme lo que estoy haciendo mal. Sí, pero ya cuando el Señor les dio la ley, esto ya no era bien visto. En Levítico 18:18 dice, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer mientras está viva, pues la harías su rival. En otras palabras, no te puedes casar con la hermana de tu esposa si tu esposa todavía está viva. Ahora, si enviudaste y tu cuñada se quiere casar contigo y tú te quieres casar con ella, en ese tiempo no había nada de malo con ello. Versículo 28 de Génesis 29 sigue diciendo, Jacob lo hizo así, cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Y a su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilha. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea. Trabajó para Labán 7 años más. Los hijos, y ahora vamos a empezar a ver una lista de los hijos que le empezaron a nacer a Jacob. Y al leer la lista, aun cuando la vamos a leer rápido, y acuérdense, cada hijo tiene 9 meses de gestación, más tuvo que tenerlos, más tuvo que criarlos y luego volver a embarazarse y así sucesivamente. Al ver el Señor que Lea era menospreciada, dice el versículo 31, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, que quiere decir un hijo. Pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Volvió a concebir, dice el versículo 33, y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón, que en hebreo es Shema, que quiere decir oyó. Versículo 34, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le puso por nombre Leví, que quiere decir unir, en hebreo es Lavá. Por último, el versículo 35 dice, todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. El nombre Judá quiere decir alabaré, en el hebreo es Oda. Y de este Judá que están haciéndole aquí a Raquel, vendría a quien conocemos ahora como el León de Judá, el Señor Jesucristo. Así es que aquí vemos ya el plan de Dios desenvolviéndose, vemos cómo está llevándose a cabo y vemos que Él es fiel en su palabra. Jacob lo siguió, Jacob hizo lo que Él le dijo y Dios lo bendijo. ¿Sí? Y nosotros podemos esperar lo mismo de Él. Así es que la pregunta es, ¿qué nos ha estado diciendo Dios que hagamos en nuestra propia vida? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? ¿Hacia dónde nos está llamando para que nos vayamos? ¿Qué instrucciones nos está dando de cómo debemos caminar? ¿Quieren ver el poder de Dios manifestarse en su vida? ¿Quieren ver que su promesa se cumpla? Hagan lo mismo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Tomen ese paso de fe. Créanle a Dios y Él va a manifestar su poder en ustedes. Amen a su cónyuge. Respétenlo. Respeten a sus padres. No importa que ustedes crean que no se lo merecen. Lo que importa es lo que Dios les está diciendo que hagan.
Cuando hagan lo que Dios les está diciendo que hagan, van a ver que van a tener la fuerza sobrenatural para hacer lo que les dice. Y más que eso, van a recibir las bendiciones de Dios en su vida. Amén. Vamos a orar. No hay muchos amenes. Amén. Hace que se están durmiendo ya. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres tú, Señor, y digno de ser alabado. Así es que, Señor, en esta noche te alabamos y te glorificamos por tu gran amor y misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos des esta fe que vemos en Jacob y que vimos en Abraham y en Isaac, y que nos ayudes, Señor, a seguir tus instrucciones al pie de la letra como lo hicieron ellos, Señor, y poder ver tu poder manifestado en nuestras vidas, Señor, en todo aspecto de nuestras vidas. Danos un corazón obediente, un corazón moldeable, un corazón, Señor, que te obedece a ti y que hace lo que tú nos pides, oh Dios, confiando en que es lo mejor que podemos hacer. Bendecimos tu nombre, Señor, y a esta hora en la que nos preparamos también para despedirnos sin antes no dar nuestra ofrenda, Señor, te pedimos que la tomes, la bendigas, te pedimos que la multipliques, te pedimos, Señor, que la uses para tu honra y tu gloria. Así es que bendice a todo aquel que ha escogido este lugar y esta hora para dar su ofrenda, Señor, y abre las ventanas del cielo sobre ellos para que la abundancia del cielo caiga, Señor, en sus hogares. Gracias, Padre, por todo lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén.